Por ahí quien nos quiere ir contando. Y con confianza vayan levantando la mano, puede ser de la conferencia que tuvimos el primer día con Rogelio, sobre las habilidades de liderazgo. Ok. Trucos para las entrevistas, dice por ahí Josafat. Va a estar interesante cómo se conjuga con lo que vamos a ver hoy. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí a las chicas casi no las hemos visto en el chat. Creo que a ninguna. Por ahí Carla, Eliana, Andrés, que el inglés importa y muchísimo, muchísimo. Yo trabajo con una ONG que le ayuda a mujeres latinas a colocarse en posiciones de TI en el mundo. Tenemos muchas chicas que tienen toda la habilidad, tanto técnica como blanda, y siguen atoradas por el tema del inglés. Entonces, péguenle al inglés y no le tengan miedo de que su inglés tenga que ser perfecto. La verdad es que ni en Estados Unidos nadie habla buen inglés, ni siquiera los gringos. Se los digo yo que he vivido en California y en Seattle. Entonces, ustedes aviéntense a hablar sin miedo y pues confíen en que simplemente es un medio para comunicarnos, ¿no? Justo que hoy vamos a estar hablando mucho del tema de la comunicación. Gracias, Jesús. Jimmy, sigo esperando a las chicas. Aprendí mucho de la exposición de Bridget sobre empleabilidad. ¿Pero qué aprendiste, Jimmy? No nos cuentan qué. ¿Cuál es el mayor aprendizaje? Cuéntenos, cuéntenos por ahí. Tú, Eli, ¿qué te llevas de la semana? Supongo que un montón de cosas, pero en general, ¿de qué te acuerdas? Fíjate que de la revisión que justo hizo Jimmy, me llamó mucho la atención cómo hay estructura de currículums para el tipo de reclutador que tienes. Hay Sí, currículums que están hechos para la revisión a reclutadores como humanos, pero hay otros formatos que es para revisión por inteligencia artificial y que también es importante comprender y ser conscientes de qué tipo de reclutadores vas a tener. Probablemente si te dedicas a TI sea más estratégico tener un currículum tipo Oxford. sí. Sí, 100%. Hoy vamos a hablar también un poquito más que de tipos de reclutadores, de tipos de personas que van a ver tu currículum, tipos de personas que te van a entrevistar, porque son diferentes perfiles a lo largo de un proceso de reclutamiento, ¿no? Entonces, también va a estar interesante. Qué bueno que me tocó al final. Ya vienen como con un ecosistema de pensamientos ahí dando vueltas. Listo, pues cuando quieras arrancamos. Mira, justo también nos comparte Liana sus aprendizajes. Sí. ¿Te parece? Lo revisamos y arrancamos también la sesión. Blandas tecnológicas, la parte del inglés, súper básica. Entender lo que estás leyendo y lo que vas a ejecutar, totalmente. Sí, aunque vayan para temas de, no sé, liderazgo, product management, etcétera, si tienen cierto conocimiento de áreas de TI, mucho mejor, porque se van a poder hablar mejor con las personas, entender mejor a los equipos, etcétera, ¿no? Pero vamos a empezar entonces. Listo, pues arrancamos entonces con nuestro último día de la semana de la empleabilidad. Les agradecemos a todas y todos que estén por acá en esta sesión tan especial en la que nos acompaña Nadia Torres, para compartirnos esta conferencia tan importante como lo es en el tema de la comunicación en procesos de entrevista. Vimos a lo largo de esta semana estas habilidades blandas que son necesarias para colocarnos en el área laboral y cómo eso se complementa también con las habilidades técnicas, cómo también es importante cómo comunicamos esas habilidades que tenemos en nuestro currículum, cómo lo presentamos, cómo estructuramos nuestro currículum, pero adicional, cómo manejamos nuestra marca personal para que para que todo eso tenga coherencia con lo que estamos haciendo, con nuestras habilidades. Y el día de hoy, con broche de oro, cerramos este conjunto de habilidades para la empleabilidad con la parte de la comunicación y cómo esa comunicación la podemos complementar y trabajar también con lo que refleja nuestro cuerpo, nuestro tono de voz, nuestras manos, las expresiones que hacemos y cómo eso nos puede diferenciar del resto de los candidatos en un proceso de selección. Entonces, les doy la bienvenida a esta conferencia. Esperamos que se lleven muchos insights y de inicio los animo bastante a que hagan todas las preguntas que les vayan surgiendo. Nadia nos está por acá para apoyarnos y resolverlas todas.
Entonces, bienvenidos de parte de Todo Digital Now. Y pues nada, les voy a presentar entonces a Nadia. Les voy a contar un poquito de la experiencia que ella tiene. Y les cuento que Nadia busca transformar la sociedad a través de la educación tecnológica y el desarrollo profesional de personas en tecnología. Con más de 10 años de experiencia en el sector EdTech, ha construido una sólida trayectoria desarrollando productos de aprendizaje y liderando equipos en entornos dinámicos. Actualmente lidera el área de Learning en Laboratoria y es mentora en diseño, producto, liderazgo y desarrollo de carrera para Google for Startups y Women Tech Makers. Comprometido con el crecimiento profesional de mujeres en tecnología, Nadia fomenta la colaboración, el liderazgo inclusivo y su enfoque combina innovación, empatía y un profundo entendimiento del aprendizaje continuo, impulsando a sus comunidades a enfrentar retos y generar soluciones duraderas. Su misión, empoderar a las personas mediante la educación y la tecnología, creando un impacto positivo y sostenible en sus carreras y en la sociedad. Sin más, bienvenida Nadia a este espacio y te cedo la palabra. Muchas gracias, Eli. Pues bienvenidos todos. Gracias por estar acá con nosotros viernes en la tarde y dedicarse este tiempo a ustedes. Súper, súper importante, ¿no? No solamente decir que estás en un proceso, sino trabajar porque ese proceso tenga el mejor fin posible. Y de pronto hay muchas cositas que se nos olvidan que también hacen la diferencia. Y desde mi perspectiva, creo que la principal es el tema de la comunicación ya en el proceso, ¿no? Estamos ahí viendo cómo convencemos a la inteligencia artificial y al reclutador que no sabe nada de nuestro puesto y un montón de personas para que se animen a darnos esa primera llamada. Y cuando llegamos, pasa algo y perdemos ese proceso que ya estábamos construyendo, ¿no? Entonces, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier experiencia previa que quieran compartir por acá, les va a poder ayudar a llevarse mucho, mucho mayor valor, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a empezar. Y si alguien ahorita se queda sin internet y se pierde de toda la charla, esto es lo más importante, ¿no? Dejemos de pensar que la comunicación es salir a gritar, es este icono del altoparlante que está así, ¿no? O la personita que está así como, y crees que eso es comunicar, error. Eso es gritar, eso es expresarse, porque tenemos la libertad de hacerlo. Pero comunicar en realidad debería de ser un puente, porque comunicar es conectarnos con otra persona. ¿Cómo hago que lo que existe aquí adentro, mi mundo interno, realmente pueda conectarse y ser comprendido por una otredad? Una otredad es alguien que no soy yo, alguien que no me conoce, no conoce mis experiencias, no conoce mi vida, mi forma de ser, nada de mí. Tengo que hacerle ver algo que está aquí adentro, ¿no? Entonces, la comunicación en realidad es cómo me conecto con esa otredad que no conozco. En esta sesión vamos a estar hablando de cómo nos conectamos con esa otredad, pero quiero partir por el hecho de que lo primero y lo más importante es que se tienen que conocer a ustedes mismos. En procesos específicamente de reclutamiento tienen que tener bien claro su pasado, sus experiencias previas, su presente, cuáles son sus habilidades y su futuro, cuáles son sus intereses. Y las tres partes, pasado, presente y futuro, son bien importantes para que ustedes puedan encontrar ese fit con una empresa, con un equipo, con su siguiente oportunidad, ¿vale? Pero no nos vamos a enfocar en eso hoy. Yo doy por hecho que ahí está, lo tienen bien presente y vamos a enfocarnos entonces hacia adelante. Cualquier preguntita me pueden levantar la mano, ¿eh? Vale. Entonces, vamos entonces a pensar cómo me conecto con el otro, cuál es mi objetivo de interactuar con otra persona. Y les traigo aquí un ejemplo basado en una experiencia de un proceso de reclutamiento, ¿no? Tenemos el acto locutivo, que el acto locutivo es reclutadora, yo les pregunto, ¿no? Cuéntame de ti. Eso es lo que hablé, es la comunicación que salió. Pero lo que yo en realidad te quiero decir no es háblame de ti, lo que en realidad te quiero decir es, eh, quiero encontrar el candidato contratable, necesito saber si eres tú. Ese es el objetivo real y a eso se le llamamos el acto perlocutivo, ¿no? No se tienen que aprender los nombres, nada más es para que sepan de dónde viene. Y el acto ilocutivo, la intención, el propósito es que le estoy pidiendo al interlocutor, en este caso ustedes, saber si son un fit o no.
¿no? Y esto aplica para todo. Me pasa mucho, por ejemplo, con parejas, ¿no? Se están peleando, etcétera, y es que, nunca va por las niñas cuando yo le digo que no sé qué, y ahí el acto locutivo es, hay que ir por las niñas, ¿no? Es como, ese es el propósito es que alguien recoja a nuestras hijas, ¿no? Pero a lo mejor esa no es la forma de decirlo. A lo mejor lo que tengo que ponerme a pensar es, ¿qué está sintiendo la otra persona? ¿Qué necesita sentir? ¿Dónde está en ese momento? Regresando al ejemplo profesional, ¿no? Donde te digo, cuéntame de ti. Ya dijimos que la meta del interlocutor es contratar a alguien. Y si fuéramos seres 100% racionales, ya con eso, ¿no? Ah, mira, soy esta persona y te digo de vuelta como los bullet points que vi en LinkedIn de lo que estás preguntando y el otro va a decir, ah, bravo, increíble, me va a contratar y listo. Pero la realidad no es así. La realidad es que está de promedio lo que está sintiendo la otra persona, en este caso el reclutador, y lo que le gustaría sentir para decir, ah, yo creo que sí, este es un buen candidato, lo voy a pasar a la siguiente ronda. Entonces, ¿qué está sintiendo en el momento determinado? Puede que esté desesperado, porque pónganse a pensar que cada vez que ustedes ven una vacante abierta es porque no hay nadie adentro de la empresa a quien quieran contratar para eso. Sus círculos cercanos, porque solamente más o menos el 30% de las vacantes salen de forma pública en general, en el mundo, ¿no? Las otras vacantes casi siempre es en primeros círculos, empleados anteriores, contactos de los mismos, de las mismas personas del equipo, etcétera. Entonces, seguramente la persona está un poquito desesperada porque necesitan contratar a alguien, ¿no? No es que te estén haciendo el favor de a ver si te contratan o no, ellos te necesitan más a ti que tú a ellos, eso es una realidad. Punto número 2, por su mismo rol de ser el reclutador de entrada, seguramente viene desde una postura de incredulidad, ¿no? De poca confianza, de cierta resistencia a lo que me están diciendo. Y en un tercer caso, también es muy probable que es tu única llamada y es tu oportunidad de oro, pero para esa persona eres una de 5 o de 7 llamadas que va a tener ese día iguales. Entonces, tienes que ponerte a pensar en todo eso, cómo se está sintiendo la otra persona, qué está pasando, y entonces, ¿qué le gustaría sentir? ¿Cómo lo sacamos de ahí? Ah, pues esta persona quiere tener la certeza de que la persona con quien está hablando en este momento es la persona ideal. Hasta aquí vamos bien. Me pueden poner el dedito si no quieren prender su cámara, pero necesito saber que está entendido que el objetivo no solamente es racional, sino que también vamos a nivel de emociones. Gracias, Yusef. Gracias, Jimena. Ok, entonces ya dijimos, comunicar va a ser conectar. ¿Cómo vamos a lograr esto? Les presento, tómenle screenshot, por favor, la rueda de las emociones, ¿no? La rueda de las emociones es desarrollada por Robert Plutchik y es muy buena porque nos ayuda a entender los contrarios. Si alguien aquí en su pasado tiene algo de UX, de diseño, etcétera, sabrá que los colores son complementarios, ¿no? Y que el contrario del rojo es el verde, del amarillo es el moradito, etcétera. Con las emociones, propone Robert, que funciona más o menos igual. Hay contrarios. Entonces, decíamos hace rato que tenemos tedio, tenemos como cansancio de parte del reclutador. La van a ver en el eje que está así, ¿no? Entre el verde y el morado, que está de este lado. Contra el tedio que hay confianza, hay aprobación. Por eso les he recalcado mucho que necesitamos proveerle confianza a la persona, ¿no? Del otro lado, si lleva todo el día en estos procesos, seguramente ya está distraído, porque es como, me está contestando las mismas palabras clave que me han dicho toda la semana. Entonces, al contrario de distracción que tengo interés. ¿Cómo le genero interés a esta persona por esta entrevista en específico? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero váyanlo pensando por ahí. Busquen cualquier emoción que ustedes crean que está ocurriendo en ese momento y traten de entender cuál es la emoción que está del otro lado de la rueda. Ahí en términos generales, no me voy a detener ahorita muchísimo tiempo en rueda de las emociones, pero en términos generales hay ciertas palabras clave que son comunes a ese eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre alegría y tristeza, tenemos literalmente como activación y desactivación, ¿no? O vida-muerte. Fíjense que las emociones del centro son muy intensas, entonces
les voy a hablar mucho en términos que se sienten como más animales, ¿no? Entonces, éxtasis y pena, pues es estoy vivo, estoy feliz. Pena es algo me duele, me estoy muriendo, ¿no? Entonces, es muy fácil leer ese eje. Del otro lado tenemos vigilancia, asombro, vamos a empezar a girar, ¿no? Vigilancia, asombro es un tema de atención, pero la atención se puede dispersar porque la sorpresa es algo que me distrae, que requiere de mi atención porque puede haber una amenaza, ¿no? Y en cambio, vigilancia, anticipación, interés, mi atención se está enfocando. Entonces, la naranja es atención que se enfoca, la azul es atención que se me escapa, ¿vale? Entonces, váyanlo pensando en esos términos. Luego tenemos furia y miedo. Esto es muy interesante porque la furia, la ira, el enfado tiene que ver con una sensación de injusticia. Y es bien importante que ustedes también lo racionalicen, porque cuando les preguntan el clásico, ¿qué pasó en tu experiencia anterior? ¿O por qué te desvinculaste de la empresa? ¿O me puedes explicar este hueco aquí? Lo que sea. Y hay una situación de que ustedes todavía tienen algo no resuelto con su empleador anterior, etcétera, puede que los lleve a una situación de enfado que se va a registrar en sus palabras, en su rostro, etcétera, ¿no? Entonces, piénsenlo del otro lado ustedes mismos un poquito, ¿no? Es como, permítanse sentir un poco de temor de que ese enfado los saque de ese ser ecuánime, de ese estar equilibrado, ¿no? Porque contrario al tema de injusticia, de siento que se cometió un atropello hacia mi persona, del otro lado tenemos siento que hay una amenaza hacia mí, ¿no? Entonces, el de terror y furia tiene que ver con amenaza, sentido de amenaza justificado o injustificado, ¿no? Justificado si es furia, justificado si es terror. Y luego tenemos odio, aversión, tedio, y del otro lado admiración, confianza, aprobación. Este lo dejo al final porque desde mi perspectiva es el más importante al momento de un proceso de reclutamiento, porque tiene que ver con el sentido de qué tan alienado o qué tan parte de me quiero sentir. Básico. Cualquier persona con la que ustedes estén entrevistando, ya sea la persona de recursos humanos, la persona que tal vez va a ser parte de su equipo, su posible jefe, alguien que les hace una entrevista aparte para tener una tercera opinión, ¿no? El CEO de la empresa. Todas esas personas son personas que el día de mañana podrían ser sus compañeras y compañeros de trabajo. Y es bien importante que ustedes entiendan esto desde el principio, porque quiero que piensen en cómo quieren que esas personas se sientan hacia ustedes. Obviamente queremos que estas personas empiecen a convivir con Andrea Butera y digan, es que yo siento como que Andrea Butera ya trabaja con nosotros, siento que la conozco de toda la vida, es súper padre platicar con ella, no importa si no la contratamos, quiero que sea mi amiga porque tiene valores muy similares a los de esta empresa, etcétera. Todas esas son sensaciones que me llevan al verde limón, ¿no? Admiración, confianza, aprobación, ser parte de, sentido de pertenencia. Y obviamente lo que queremos evitar son los que caen en el rosa, ¿no? Odio, aversión, tedio. O sea, dicen, es mejor que me odies a que me ignores, ¿no? O sea, de que digas, no quiero que se sientan como que no son parte de, son diferentes a, al contrario, que se sienta que ustedes son parte de esa tribu. Entonces, igual, ahí creo que toda la conversación en realidad gira en ese eje, porque el reclutador o la reclutadora cuando llegue con ustedes va a llegar en ese tedio, en esa aversión, en esa resistencia. Ustedes tienen que construir hacia la confianza, hacia la aprobación, ¿vale? Ahora, yo sé que cuando ustedes estén en la entrevista no van a estar con esta rueda de las emociones impresa ahí adelante y como que, a ver, espérame tantito y apagan su cámara y se ponen a pensar en qué emoción están, ¿no? No. Esto es para que lo vayan practicando poco a poco. Sí les recomiendo que lo tengan en su celular y de repente hagan una reflexión hacia atrás sobre alguna conversación que no salió como ustedes querían y piensen, bueno, ¿dónde estaba la emoción de la otra persona? ¿Dónde estaba mi emoción? ¿Qué pasó? ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede en el mundo real, en el mundo un poquito más práctico, donde no estamos usando la rueda de las emociones todo el tiempo? Vamos a caer ahora sí específicamente en el proceso de la entrevista. Y en el proceso de la entrevista, esta es la que sí me gustaría pensar que se pueden aprender de memoria. También tomen el screenshot. Esta la encuentran en general en Internet como los temperamentos de la comunicación. Y es bien importante que ustedes consideren
que si bien cada persona de forma natural tiene cierto temperamento en su comunicación, también hay ciertos arquetipos que se dan por el tipo de rol que las personas tienen. Se van a dar cuenta muy fácil ahorita. Rojo fuego. Los rojos juegos son personas que les interesan los resultados, quieren control, necesitan que tú seas breve. Si te empiezas a extender, te van a cortar, vas a perder su atención, incluso puedes que los percibas como que están siendo agresivos hacia ti, ¿no? Así como, no, no, ya, eso ya lo entendí. Ese tipo como de frases, ¿no? Así como, bueno, pero ¿qué pasó con esto otro? Que van muy rápido, se siente como que estás jugando ping pong con ellos cuando estás tratando de hablar, ¿no? Son personas que quieren estar súper enfocadas en los resultados, quiere que les des recomendación de sí, no, punto, ¿no? O sea, como muy clara la cosa. ¿A qué tipo de rol organizacional les suenan estas personas? Si quieren desmutearse, si quieren ponerlo en el chat, ¿qué tipo de personas les recuerdan? Así como muy acelerados, muy así de, no, 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 no me cuentes todo el proyecto, dime cuál es la recomendación que nos estás dando. ¿A quién le suena? Así yo, sus supervisores, dice Jesús. Jimena dice líderes. Sí, en general, más que managers, directivos ya de muy alto rango, CEOs, son personas que viven así y tienen que estar tomando decisiones constantemente y se saben tomadoras de decisiones. Se saben que lo que estas personas digan se va a hacer. Entonces, confían en que le están pagando a otras personas que sí son las especialistas en tener todo el contexto y todas las razones necesarias para lo que sea que van a decir. Entonces es muy de, ya, dime la cosa como va y si me interesa o tengo alguna duda, yo te voy a preguntar. No, no necesito que tú me cuentes todo, yo te pregunto. Entonces, generalmente, su última entrevista, sobre todo en corporativos grandes o en startups muy chiquitas, que son como más tecnológicas específicamente, su última entrevista casi siempre es con CEO o algún directivo muy alto. Entonces, cuando lleguen ahí y les hagan alguna pregunta, tienen que contestar de la forma más concisa posible y siempre dando pie a pregúntame más, ¿no? Pregúntame más, hacer que esa pelota fluya. Ustedes piensen en que yo me escuche segura, que yo me escuche certera y que la pelota vaya y venga. Luego tenemos a los amarillos sol. En este caso voy a juntar un poquito amarillo sol y verde tierra porque son perfiles similares al momento del proceso de entrevista. Y son personas más preocupadas por lo social. Lo que cambia es cuál es el interés. En el amarillo sol, lo que les interesa es ser como, ay, como la estrella del equipo, ¿no? La persona que brilla, ahorita que salió la película de Wicked, como Glinda, ¿no? O sea, ser admirada y ser la que resuelve, y creer que, ay, sí, todos están involucrados y todos somos amigos, etcétera, pero le gusta estar en el centro de atención y ser ella la persona que está permitiendo que estas conexiones ocurran. Ahí sí les van a ocurrir mucho, middle managers, ¿no? Como líderes de proyectos directos, líderes de áreas más pequeñas, porque son personas que están teniendo mucho este juego, por la naturaleza de las empresas, político, ¿no? De agradar a muchas personas, que muchas personas las conozcan, que muchas personas las ubiquen, un poco como para poder seguir creciendo en el organigrama. Entonces, cuando se topen con este tipo de personas, es muy desde la historia, desde el ejemplo. Son personas a las que les gusta el chisme, ¿no? Somos mexicanos, según yo, Eli, ¿no? Les gusta el chisme, les gusta que les cuentes, sí, fíjate que pasó esto y aquello, no sé qué. Entonces, cuéntenles historias, denles ejemplos, denles nombres, ¿no? Y háganlas sentir especiales. Entonces, es el tipo de persona a las que le pueden pedir ayuda, a la que le pueden decir, oye, ¿y tú qué opinas que debería de highlightear, ¿no? Para que mi perfil realmente como que se notara frente a las otras personas que has visto en las entrevistas. Le pueden preguntar de frente y la persona les va a responder porque la están haciendo sentir especial, la están haciendo sentir útil y a estas personas les encanta eso. Luego tenemos a los verde tierra. Los verde tierra es un perfil similar, pero estas personas sí de verdad, o sea, genuinamente quieren como el bien común, el consenso, que todos estemos a gusto, que todos seamos amigos, que los valores se cuiden, se respeten, ¿no? Que el ambiente laboral sea correcto. Y estas personas casi siempre son las de recursos humanos, ¿no? Por eso estudiaron ese tipo de carrera, por eso están en ese tipo de rol. Entonces, con estas personas es bien importante que ustedes tengan estudiadísimo
el tema de cultura organizacional de la empresa, que ustedes hayan leído acerca de entrevistas, reportajes, si hay videos institucionales de qué está haciendo esta empresa, los hayan visto, los ubiquen y entiendan perfectamente cómo ustedes a nivel personal se alinean con esta cultura empresarial, ¿no? Que no sé, si están aplicando para Amazon y saben que Amazon ahorita tiene políticas muy fuertes hacia lo medioambiental, etcétera, que ustedes cuenten así como, ay, fíjate que el fin de semana me fui a plantar árboles, lo que sea, ¿no? Sin decir mentiras. Pero muy desde ahí, muy desde el conectar, muy desde el favorecer escuchar a la otra persona, dar espacio a que la otra persona esté hablando y que se sienta informal, que se sienta, como les decía hace rato, como muy de amigos, muy de todavía no nos conocemos, pero vamos a trabajar juntas muchos años, ¿no? Y por último, el azul mar creo que es súper, súper importante para el perfil de las personas que están en esta sesión. Otra vez, ustedes me van a decir quién es, ¿no? Al azul mar le interesa resolver. Ve todo en la vida, incluso las conversaciones, como cubos de Rubik que hay que armar, ¿no? Y todo el tiempo van a estar viendo así como, te están escuchando, pero están pensando, bueno, ¿y qué es lo que está desordenado ahí? ¿Qué es lo que tengo que arreglar? ¿Por qué me está contando esto? Creen que todo es un acertijo, en verdad. ¿No? Les gustan las cosas correctas, les gustan las cosas precisas, les encantan los números, odian la ambigüedad, diminutivos o el coso ese, no me acuerdo, ese tipo de cosas no les gustan. Les gustan los detalles, las cosas claras, el contenido bien dominado. ¿A quién le suena? ¿A quién le suena este tipo de personas? Manos en el teclado. Venga. Muy bien, Alfredo. Yo, muy bien. Eh, gente cuadrada, programadores. Sí, voy a esperar a alguien más, pero sí, ya donde yo iba es que seguramente sus respuestas iban a ser yo, porque la verdad es que mucha gente que trabaja en temas de tecnologías de información son así, son bien analíticos, son bien directos, son como que a los hechos, ¿no? A los hechos, a los números, a las estadísticas. Y seguramente el líder directo de su equipo, si les toca una entrevista con alguna posible compañero o compañero, van a ser azules. Entonces, con estas personas hay que hablar en porcentajes, en números. En mi empleo pasado, no puedo dar disclosure de cuál fue el número de revenue, pero cuando llegué teníamos este indicador en 20 y cuando yo me fui ya estaba en 35 porque implementé esto, esto y esto de forma bien ordenada, dando respuestas bien estructuradas y listo con tu información de apoyo, ¿no? Que en cualquier momento te pueden preguntar así como de, oye, me interesa mucho eso que me dijiste del 20 al 35. ¿Qué métricas de apoyo tenías? Que tú le puedas decir, ah, estaba utilizando esta y esta otra. O sea, como bien estructurado, eh, y hablando en ese lenguaje, ¿no? En ese lenguaje numérico de resolver problemas, de entender las cosas de forma analítica, incluso aquellas que no son necesariamente numéricas, ¿no? Ya les decía, un problema social también se puede analizar desde una personalidad azul. Entonces, estas cuatro personalidades sí es mucho más factible que uno pueda aplicarlas a ciegas sin conocer a su interlocutor y confiar en que seguramente por ahí va a ir, ¿no? Esto es cuando están de uno a uno. Si alguien tuviera, y a mí me ha pasado, la terrible experiencia de que lo están entrevistando 4 o 5 personas al mismo tiempo, mucha suerte, mucho ánimo, ustedes bien seguras y seguros, pero ahí lo que les recomendaría es avienten un poquito de todo, ¿no? Avienten ejemplos numéricos, avienten por ahí una historia, hablen de los valores, traten de que su respuesta sea lo más concreta posible, avienten de todo, porque en su audiencia seguramente va a haber de las cuatro. Y lo peor del caso es que alguien para quien ustedes van a hacer un match perfecto porque estuvieron hablando en rojo, para la persona verde y la persona amarilla van a decir, no, esa persona no me gusta, ¿no? Pueden caerle increíble y la persona azul sentir que ustedes son el match perfecto, pero la persona amarilla y la persona verde van a decir, uy, no me gusta, le falta la parte de las habilidades blandas, ¿no? Entonces, hay que entender cómo hablamos con cada perfil
Y cuando estamos hablando con todos, hay que asegurarnos de que de verdad le estamos hablando a todos. Les repito, esto no es ser manipulador, no es ser falso, porque ustedes me pueden decir, Nadia, pero es que yo soy azul y yo hablo azul. Pues sí, pero entonces nada más estás gritando con la bocina, no te estás conectando con el puente con la otra persona, ¿no? Entonces, si de verdad aceptamos que comunicar es conectarnos con la otra persona, ¿cómo le hacemos lo más sencillo posible a esa otra persona que de verdad escuche nuestro mensaje? ¿Sale? Entonces, en estas situaciones que son como de las apuestas son altas, ¿no? O sea, una conversación y la percepción de un humano va a decidir si sigo o no sigo. Lo más diseñado posible que esté mi mensaje, mucho mejor. Espero que ya le hayan tomado screenshot. Si no, lo pueden buscar como personalidades en la comunicación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene algún caso que diga, uy, no estoy segura dónde lo pondría? En mi caso no aplica. Si no hay dudas, no se preocupen, seguimos. Todo bien, dice por ahí Jimena, manita arriba. Gracias, Jimena. Seguimos entonces. Sale. Bueno, voy a pasar rápido, son como 3 slides de respuestas para preguntas típicas, porque escuché que por ahí ya estuvieron hablando de preguntas de entrevista. Quiero pasar más bien a temas de manejo de voz, manejo de cámara, cómo están ustedes viéndose. Pero vamos a pasar rápido por aquí, nada más como para no obviar. Preguntas clásicas. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿No? Entonces, en las fortalezas, manténganlo lo más afín al rol posible. Y esto es un básico, yo espero que lo hayan visto con Jimmy o con alguien más en la semana. Si a ustedes les da tranquilidad imprimir la vacante a la que están aplicando, imprímanla. Y si no, pues al menos como que highlight. Yo lo que hacía, me acuerdo en un momento, es que copiaba todo el texto, lo pegaba en un Word y resaltaba con el marcador las palabras clave. Las acciones clave, los valores clave, lo que sí o sí, yo sabía que tenía que decir. Ahora, esto es trampa porque para ese entonces yo ya había hecho muchos procesos de reclutamiento, he tenido equipos de hasta más de 20 personas a mi cargo y sé perfectamente bien cómo tengo que redactar yo la vacante, ¿no? Porque a veces me tocaba redactar las vacantes. Entonces, cuando yo empecé otra vez a entrevistar, sabía perfectamente bien qué es lo que querían escuchar del otro lado. Entonces, hagan la ingeniería inversa a las vacantes. Vean la vacante y digan, ah, lo que estas personas en realidad están buscando es esto. Y cuando ustedes respondan todas estas, no todas las palabras clave tienen que salir en el cuéntame de ti. Aprovechen el fortalezas y el debilidades y esas preguntas que ya saben que siempre van a estar ahí para ir soltando esas otras palabras clave, ¿no? En ese ideal que también metan esa en sus fortalezas, o sea, estén listos para cada vacante en específico, ¿no? De nuevo, entre más conocimiento tengan de lo que está sucediendo, hay más posibilidades de éxito. Eh, les recomiendo que lo busquen. Se llama Made to Stick, de Chip Heath y Dan Heath, son hermanos. Uno es mercadólogo y el otro es psicólogo. Y tienen este modelo para contar historias que se define como success en inglés, ¿no? Dice que las historias tienen que ser simples. Por ejemplo, cuando estaba el tema de la carrera tecnológica armamentística, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo ponemos la meta para el equipo? Y el presidente dijo, hay que llevar al hombre a la luna. O sea, no es hay que desarrollar el conocimiento tecnológico y la capacidad no, como hay que llevar al hombre a la luna. ¿Por qué? Porque es simple, porque es recordable, porque te impacta, es inesperado. La U es de unexpected, ¿no? Entonces, es simple, es inesperado. La primera C es que es conciso, es una frase corta, entonces es muy fácil recordarla. La siguiente C es que es creíble, que entonces ya había los medios, ¿no? Entonces dijeron, venga, sí se puede, vamos a llevar al hombre a la luna. Era creíble en ese momento. La E es que es emocional. Esta frase que les estoy diciendo, por ejemplo, nos lleva al tema de orgullo, de asombro, ¿no? Entonces es emocional. Y la última es que es una historia. En sí misma la frase, poner al hombre en la luna, es una historia, porque el hombre no existe en la luna, el hombre existe en la Tierra y hay una historia que lleva al hombre a la luna, ¿no? Entonces,
es un ejemplo bien poderoso, muy estudiado, ¿no? Obviamente no estoy esperando que hablen así todo el tiempo, pero sí para preguntas tan seguras que les van a hacer como esta de las fortalezas, sí piensen su historia y háganle estas preguntas a su historia, ¿no? De mi historia está siendo simple, está siendo inesperada, está siendo creíble, es emocional. ¿De verdad estoy contando una historia? O sea, ¿hay un conflicto de por medio, sí o no? ¿No? Ahí en fortaleza. Porque si no, si su fortaleza no tiene una historia, simplemente es una característica de ustedes, no es realmente como una fortaleza, ¿sale? Y en áreas de oportunidad, al contrario, no digan, mentiras disfrazadas, no digan fortalezas que en realidad le están diciendo que son debilidades, pero son fortalezas, no. Digan una debilidad que sí es real, pero que no tiene absolutamente nada que ver con su rol. O sea, si ustedes están, yendo por procesos de TI, aviéntense el: "Soy muy mala dibujando", ¿no? O sea, es una debilidad real, lo que sea, no tiene nada que ver con el rol. Y bien importante, que también puedan agregar que ya están haciendo algo para cambiar eso. ¿Por qué? Porque en esa respuesta ustedes están demostrando que tienen la capacidad de autocriticarse, de establecer una estructura para resolver un problema, la debilidad que están identificando, y que además están en constante desarrollo, ¿no? Entonces, igual, esa debilidad téngansela súper estudiada, piénsenla, asegúrense de que cumple un poco como con el modelo, y con eso están del otro lado, ¿vale? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Ahí es el momento en el que demuestras que eres el fit, ¿no? O sea, que no hay manera de que alguien más se quede con ese rol. Ahí la frase es: ¿qué pueden contar ustedes que ninguna otra candidata o candidato vaya a poder contar? Porque de verdad la cantidad de veces que he escuchado, me tocan muchos UX designers, ¿no? De estoy apasionada por generar productos y servicios útiles para las personas y hacerles más fácil el día a día. Es como, Dios mío, lo he escuchado cientos de veces, cientos de veces. Y no dudo que no sea verdad. Porque de la misma manera que les decía que toda la gente verde termina en recursos humanos, psicología, etcétera, por algo los diseñadores estudiaron diseño, ¿no? Pero no es una historia única, no es algo que tú, Gisela, me puedas contar y nadie más me vaya a poder contar. Entonces, encuentren cuál es esa historia única con un ejemplo de ustedes, de su vida, de su trayectoria profesional o personal, que de verdad es en fit con esa empresa de forma única. ¿No? Y por eso les digo, revisen mucho entrevistas externas de la empresa, qué se dice allá afuera, ¿no? Si tienen publicada su carta de cultura, mucho mejor, porque ahí pueden ver cómo habla la empresa de sus propios valores, de su propia misión, de su propia visión, de lo que dicen que quieren lograr. Entonces, bien importante que tengan eso súper estudiado y que si es fit, tengan claro por qué realmente ustedes son un fit para esa compañía, ¿vale? ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro que sí. Joseph, dinos una empresa a la que te interese aplicar. Un puesto de ciencia de datos, sale. Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Mm, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, sí, la estamos viendo. Ay, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces aquí tenemos que en Duolingo hay puestos de research, ¿no? En general. Si le damos clic, podemos ver aquí. Fíjense cómo les digo, todas las respuestas están en la vacante. En todas las vacantes está al principio. Nuestra misión en Duolingo es, siempre lo ignoramos y nos vamos directo al qué voy a hacer, qué necesito, ¿no? Siempre. Pero no, mucha de la carnita está aquí al principio. En Duolingo quieren desarrollar la mejor educación para el mundo, hacerla universally available, ¿no? Su misión es grande, pero ahí vienes tú, ¿no? Entonces, a este equipo le interesa encontrar
soluciones innovadoras a problemas técnicos complejos, correr más de 300 experimentos a la vez. Ok, ya, ahí ya tengo ideas. A lo mejor puedo contar que yo como mexicana no tuve acceso a educación específica en análisis de datos. La mayoría de las personas que el día de hoy están en eso es porque empezaron a investigar por su cuenta y derivaron de otra carrera, ¿no? Entonces, eso a mí me hace alinearme con la propuesta de Duolingo de que la educación tiene que ser más accesible con todos y además me encanta que su CEO es un guatemalteco que la está rompiendo en todo el mundo y yo creo en el poder de los latinos, ¿no? Y acá me está diciendo que lo que todo el mundo me va a decir, ¿no? Que quieren resolver y tener soluciones innovadoras a problemas técnicos complejos, pero me parece interesante que están corriendo más de 300 problemas al mismo tiempo y eso a mí me hace mucho sentido porque creo en construir con base en datos y en mi empleo anterior. Tuve un poco de resistencia a ello y es parte de por qué estoy buscando moverme, porque yo quería hacer más experimentos. O sea, ahí es donde empiezo a construir mi historia, ¿no? Ahí es donde empiezo a decir cómo específicamente esta empresa y yo somos un match, más allá de que tengo las habilidades técnicas y blandas que están pidiendo. Porque hay una frase que me gusta mucho que dice que you're never going to outperform someone who's doing it for fun. Nunca vas a trabajar mejor, con más ganas, con más calidad que una persona que lo está haciendo por gusto. Porque una persona que se está divirtiendo con su trabajo, cuando tú te estás divirtiendo en algo, lo que sea, le das todo, investigas, te arriesgas, vas por más. Entonces, sí es cierto que si tienes este approach cuando te estás buscando contratar, te van a preferir a ti por encima de otra persona que a lo mejor técnicamente es un poquito mejor que tú, pero que ya se ve aburrida, ya se ve cansada, se ve que lo está haciendo de forma transaccional nada más por el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, tener realmente como esta pasión por el producto al que estás aplicando también te separa bastante de la competencia, ¿vale? Podemos ver otro ejemplo si me lo mandan y lo vamos checando. Listo. Chu. Ahora, bien importante, creo que una de las cosas que más a ti como reclutador te desalientan de una candidata o candidato es cuando no te preguntan nada, ¿no? Cuando solo están ahí como calladitos y les preguntas cosas y te van respondiendo y ya, y se termina y es como, no, pues esta persona no. ¿Por qué? Porque nunca intentó comunicarse conmigo, nada más me respondió. Entonces, acuérdense que es una entrevista de los 2 lados. O sea, casi, casi que ustedes responden, por eso les digo, sean bien concisos con sus respuestas, para que le den tiempo a que ustedes también puedan preguntar cosas y no se guarden sus preguntas para el final. Si tienen preguntas que ustedes saben que son bien importantes para ustedes o que creen que a través de la pregunta ustedes pueden como resaltar más habilidades que tienen y no se están notando, metan las preguntas durante la entrevista, ¿no? Parte de lo que a mí me ayudó en su momento a salir de roles más técnicos y operativos y empezar a entrar a roles más administrativos y directivos, es que me acuerdo que yo siempre preguntaba como, oye, ¿cómo está tu plan de negocio de aquí a 3 años? ¿Qué impacto tiene? O sea, cosas que parecía que no tenían que ver con mi rol directamente, pero le hacían ver a la otra persona que yo ya estaba viendo más allá del núcleo en el que, de la cajita en la que me querían poner, ¿no? Entonces, a través de las preguntas también le pueden hacer saber a la otra persona el ecosistema de cosas que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son de TI, pueden llegar y alguien está trabajando con ustedes y les dice, sí, Java, no sé qué, etcétera. Ustedes pueden decir, oye, están adoptando Flutter o eso no les gusta. O sea, desde cómo haces la pregunta, ¿no? Cómo se sienten con los tiempos de respuesta de códigos que no son nativos, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Están optando por cosas low code o no? Etcétera. Ustedes sabrán, ¿no? Ahí los técnicos son ustedes. Pero desde la pregunta se puede notar el dominio que tienen de una materia. Por ejemplo, se dieron cuenta que ahorita yo no tengo dominio de eso, ¿no? Entonces estoy inventando la pregunta como puedo. Pero ustedes sí. Y si están hablando con la persona que va a ser su líder o su par, quieren que esa persona se dé cuenta que su conocimiento va más allá de las preguntas que les están haciendo. Es súper, súper, súper útil, ¿no? Los va a dejar muy bien parados. Y esto tiene que ver con que ustedes también puedan hacer estas propias preguntas estratégicas. No es estratégico preguntar cómo tengo que ir vestido,
a qué hora salen los viernes, ese tipo de cosas es importante que también las preguntan, pero en su momento y a la persona correcta, ¿no? Durante el proceso formal de entrevista, yo les diría, váyanse por preguntas que dejen ver un poco como esta visión, que ustedes ya están pensando en cómo resolver el problema, ¿no? ¿Cuál es la prioridad número uno de este rol? ¿Cuál es el principal reto que está enfrentando el equipo al que me voy a sumar este año? ¿Es un rol que se acaba de crear o es un rol que están buscando llenar? Si se acaba de crear, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad que vio la empresa para abrir esta nueva área? Ustedes también preguntan de vuelta, les digo, o sea, de verdad, de verdad acepten imaginarse que van a estar trabajando con estas personas. ¿Qué estaría preguntando una persona que va a venir a resolver estos problemas, no? Ustedes son un poco como el doctor que están contratando para resolver ese problema que está teniendo la empresa y es por lo cual los están contratando. Entonces, acepten su valor, acepten como el conocimiento que ustedes tienen y hagan esas preguntas que también van a incomodar a la persona del otro lado, ¿no? Pero a incomodar de una buena manera. ¿Dudas de las preguntas que les gustaría hacer? Okey. Listo. Voy a correr entonces por esta última parte, que es un poquito más técnica, consejos generales que aplican obviamente al tema del proceso de reclutamiento, pero en general a su comunicación. Entonces, por eso lo dejé para el final. Si no nos daba tiempo, no pasaba nada. Y ahí recuerden que tanto si su entrevista es presencial como si es digital, esto está muy enfocado en entrevistas digitales, que es la realidad de lo que la mayoría estamos experimentando últimamente. La voz es su instrumento más poderoso, ¿no? Incluso ahora ya se da mucho que tu primera entrevista es de que ni siquiera por videollamada, nomás por teléfono. Incluso en ese momento, cuiden mucho su voz, eviten tener esas llamadas sentados, traten de pararse y de caminar, de sentirse relajados en un espacio abierto mientras están teniendo la llamada, ¿no? Y jueguen un poco como con las herramientas que van a tener en ese momento. Les cuento a continuación cuáles son. De nuevo, si en este momento se van porque nos quedan 5 minutos, lo más importante que tienen que saber de su voz es eviten la monotonía. Tal vez ya me pasó, yo espero que no. Es muy fácil que te pase después de un rato que estás hablando que solo te conviertes en ruido de fondo, porque esa emisión de sonido que se está escuchando ha sido la misma durante los últimos minutos y es muy fácil ignorarla y centrarme en otra cosa. ¿Qué puedo hacer para evitar la monotonía? Usar contrastes. Contrastes de volumen, contrastes de grave agudo, y el contraste más obvio de todos es hablar o estar en silencio. No le tengan miedo a un silencio en una entrevista, ¿no? De su lado, del otro lado, o sea, si hacen una pregunta incómoda, guarden silencio. No sigan haciendo muchas preguntas chiquitas como para que no se note la primera o como para bajarle el volumen a la pregunta. No, firmes. Silencio tantito, dejo que la otra persona piense lo que me va a decir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera herramienta que tengo para generar esos contrastes con mi voz? La intensidad. ¿Qué tan fuerte o qué tan quedito estoy hablando? Recomendación, eviten que su voz sea muy baja cuando estén en un proceso de entrevista, porque a mí como reclutador me va a decir, uy, esta persona es insegura, esta persona guarda muchos secretos, esta persona no se siente cómoda interactuando con otras personas, es tímida, etcétera, ¿no? Entonces, busquen que su voz sea fuerte, ¿no? En el caso de una entrevista digital, traten de que el punto al que están proyectando su voz no es a donde está el foquito de la cámara, sino es todavía más atrás, ¿no? O sea, si la pared que está atrás de mi computadora, estoy hablando con ella, trato de hablar hasta allá, un poquito más fuerte. ¿Cómo hago eso? Respiro, asegúrense de que constantemente tienen aire en sus pulmones y para sentir como esa seguridad, si están sentadas o sentados, empújense un poco como con sus piernas y con sus pies bien plantados en el piso, empújense en la silla, eviten estar como echados en la silla, porque eso te relaja y te baja la energía, ¿no? Entonces, arriba, arriba y como el torso también arriba, y ahí hablo y mi intensidad va a estar bien. Ahora, hay personas a las que elevar la intensidad puede que les empiece a generar ansiedad, puede que les empiece a generar
más energía de la que están acostumbradas a manejar y eso los ponga nerviosas o nerviosos. Pueden tener un peluche fuera de cámara, una de las cosas que se aplastan, y yo aquí puedo, o sea, yo hago mucho esto en reuniones importantes, ¿no? Me están preguntando algo y es como, Dios mío, esta pregunta está difícil y estoy destruyendo este cubo fuera de escena y nadie va a saber jamás, porque está afuera, ¿no? Entonces, tengan también ahí sus trucos, así como estos cosas que les he contado de imprimir su vacante, la pueden tener a la mano. Nos da mucho miedo decir cuánto, les van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el rango salarial que esperas? Y uno dice, ah, para evitar decir lo que te salga en ese momento, tengan una post-it pegada ahí enfrente donde diga cuánto está su rango salarial, para que en ese momento sea como, yo puse esto en el post-it y voy a leer lo que puse en el post-it y me voy a mantener firme, ¿no? Palabras clave, cosas que de repente ustedes sepan que se les han olvidado, que les cuestan trabajo. Tengan post-its por todos lados, las otras personas no los ven, es una de las grandes ventajas de una entrevista digital, ¿no? Entonces, agárrense de todo eso. Que los vecinos escuchen, Jimena, es más importante tu trabajo, no te preocupes. Luego tenemos el tono. Todos tenemos un tono natural. Hay personas que tendemos a hablar más agudo, hay personas que tienden a hablar más grave. Afortunadamente, ambos tonos tienen sus ventajas al momento de un proceso de reclutamiento, ¿no? Voces más graves tienden a sonar más creíbles, más serenas, más autoritarias. Entonces, si ustedes pueden de pronto como tratar de bajar ese tono. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que tiendo a un tono alto, tiendo a hablar muy agudo, y lo que puedo hacer para bajarlo es hablar más despacio, darle más aire a lo que estoy diciendo, y eso me ayuda a bajar. Otro truco es bajar tantito la cabeza. Si yo giro mi cabeza hacia abajo, automáticamente voy a empezar a hablar un tanto más grave. Ahora, si la gente tiende a decirles, oye, estás enojada, estás molesta, siempre suenas como muy mandona, etcétera. Al contrario, no le tengan miedo a subir ese tono, y ahí el truco es el contrario, levanten un poquito la cabeza y se van a dar cuenta, ¿no? Si empiezan a hablar más rápido, tendemos a tonos más alegres, más joviales, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es el feedback que ustedes tienen constantemente sobre su tono de voz, traten de practicar el contrario, tal cual, ¿no? Porque siempre tener como que este cambio, este contraste, acuérdense que es lo que vamos a estar buscando durante el proceso, que no seamos monótonos. Y la otra es que piensen que ese contraste es como tener un marcador, algo que te ayuda a resaltar cuando estás hablando. Entonces, si tú tiendes a hablar muy rápido, muy agudo, etcétera, y de pronto hay como una palabra o una oración o un concepto que quieres resaltar, tienes que detenerte, hablar más despacio y más grave. En cambio, si de costumbre estás hablando aquí, pero quieres demostrar que algo te emocionó muchísimo porque era un experimento increíble que estaban haciendo, entonces empiezas a subir tu tono, empiezas a hablar más rápido, porque es un contraste con tu naturalidad, ¿no? Entonces, acá en tono les diría, traten casi siempre nosotros no nos damos cuenta, pero la gente a nuestro alrededor sí, ¿no? A familia, amigos, díganle, yo, ¿cómo hablo? Muy arriba, muy abajo, ¿no? Y traten de practicar el contrario para generar estos contrastes. Y que eso es lo que nos estamos enfocando en esto. Carla, esa es una pregunta complicada. Ahorita vamos para allá, porque creo que tiene mucho que ver con por qué. ¿Por qué estás enfocándote en el tema de buscar trabajo si tienes un emprendimiento? Pero vamos. El último es el tema del silencio. Aquí les decía, ¿no? No le tengan miedo al silencio en general en las conversaciones. En las entrevistas de trabajo, yo sé que nos da mucho miedo porque sentimos que tenemos muy poquito tiempo para demostrar muchas cosas. Pero quiero que piensen en una situación. Si ustedes están en una reunión con alguien que está hablando mucho, muy rápido y no deja de hablar, y del otro lado del cuarto tienen a alguien que participa 3 veces y dice 3 cosas, pero esas 3 cosas son súper importantes. ¿Quién tiene más su respeto, su admiración? ¿Quién creen que tiene más años en la industria? ¿El que habla mucho, muy rápido y no deja de hablar? ¿O el que habla poco, pero cuando habla... Muy bien, Jimena. Sí, es muy fácil distinguir, por ejemplo, me imagino que también les pasa a sus perfiles, ¿no? En TI se habla mucho como del mid, de eres junior, eres senior, pero ahí están los mid. Y muchas veces los mid en realidad son juniors disfrazados de mid.
y a veces son seniors que no les han dado la oportunidad de ser seniors, pero ya lo son, ¿no? Entonces, cuando tú estás reclutando, es muy fácil distinguir ese mid que es en realidad escuchándolo hablar, qué tanto habla y qué tanto miedo le tiene a los silencios. Entonces, no le tengan miedo al silencio y no le tengan miedo a hablar despacio. O sea, ustedes merecen atención, no necesitan hablar rápido porque van a perder la atención de la otra persona. Así. Y esa seguridad, la única forma de reflejarla es tomándose el tiempo que se merecen para hablar, sin correr. Y ya, no hay de otra. La otra es que hablar despacio te ayuda mucho a evitar muletillas. Caemos mucho en las muletillas cuando nuestra boca va más rápido de lo que nuestra cabeza puede y entonces como que pasan cosas. Entonces, si hablan despacio, también van a evitar que ocurran muletillas o los mexicanos sé que tendemos mucho al poquito, tantito, etcétera. Ese tipo de cosas ocurren menos cuando estamos hablando despacio. Y la otra es que si yo no hago pausas, ¿cuándo les voy a dar tiempo de que piensen en lo que les estoy diciendo? Jamás. Solo estoy hablando y hablando y ustedes están como, me está atacando con palabras. Entonces, denle tiempo a la persona del otro lado de pensar en lo que me está diciendo, ¿vale? Se dice que las emociones, ¿no? Y los sentimientos y las percepciones y todo requieren de tiempo, requieren de empezar a jugar con la idea. Regreso contigo, ahorita, Carla, no te preocupes. Voy a dejarme aquí, no voy a pasar, nomás les voy a contar. En imagen tenemos 3 cosas principales hablando de lo digital, ¿no? Que tiene que ver con la posición, tiene que ver con la luz y los colores. Por ejemplo, yo aquí luz, tengo una luz atrás de mí porque es de noche, ¿no? Y aquí mi cara se ve normal, aquí se ve súper diferente, aquí se ve rarísima, ¿no? Entonces, yo no voy a tener una entrevista de trabajo así, jamás. Entonces, yo sí les diría, o sea, si no van a invertir de que en un ring light y su entrevista es durante horas de luz, traten de ponerse enfrente de una ventana. O sea, que aquí está la ventana atrás de su computadora para que les dé la luz de frente y sea una luz plana. No es para que se vean guapísimos o atractivísimas, es para que se dé la ilusión de la verdad. Cuando nosotros estamos haciendo una entrevista o un webinar o algo que tiene que ver con la palabra confianza en cómo nos vemos en la pantalla, tiene que ser lo más similar a cómo nos veríamos en la realidad. Entonces, la luz, lo más total posible, ¿no? La posición de la cámara, o sea, es muy diferente que ustedes me vean de que así, ¿no? O que me vean como encima de ustedes, así como, hola, ¿cómo están? O sea, te sientes raro, ¿no? Entonces, traten de tener una manita arriba de sus cabezas y estar centrados y de no tener de que ángulos como raros. Este ángulo es bien normal, ¿no? Como que es el ángulo real que te da estar trabajando en un escritorio y es horrible. Entonces, traten de poner su computadora arriba de un librero o algo por el estilo para tratar de que realmente el foquito donde está su cámara esté como lo más al nivel de sus ojos que sea posible. Son cosas que parecen obvias, pero que sí hacen muchísimo la diferencia, ¿no? En decir, cosas tan sencillas como cuánto me va a cobrar esta persona, así de sencillo. Entonces, aprovechen mucho el tema de la imagen, ¿no? En el tema del espacio, que tiene que ver mucho con movimiento, que es sobre todo para presenciales, no le tengan miedo a usar el espacio, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes me vieron que muevo mi mano, uso números, me muevo, me acerco, voy, vengo. Te da este sentido de naturalidad, ¿no? De que la realidad así es. Entonces, no le tengan miedo a moverse. Hace rato que les decía de que se mantengan aquí todo el tiempo, jueguen mucho como a nivel psicológico con la otra persona, ¿no? Si quieren demostrar que llega un momento en el que ustedes se van a vulnerar con algo, entonces sí, a lo mejor pueden como de, mira, te cuento, y se echan para atrás y empiezan a hablar y a lo mejor ya después regresan acá, ¿no? Pero en cambio, si están acá y quieren de pronto como que mostrar interés, se pueden acercar más. A ver, cuéntame más, ¿no? Entonces, jueguen mucho también con esas cosas chiquitas que parece que no se notan, pero el cerebro las registra, ¿no? Registra como esta persona es una persona natural, que nos cuesta mucho trabajo reflejar naturalidad cuando estamos en una pantalla. Y el tema de movimiento es sobre todo para las personas que todavía les toca entrevistar en presencial. Yo esperaría que no les toque moverse y que puedan estar sentadas en una silla, en cuyo caso igual.
traten de jugar entre estados de relajación y estados de atención. Pero si por alguna razón rarísima les toca moverse, caminen con mucha decisión de a dónde van, ¿no? O sea, de que desde que entran, o sea, de que, ah, sí, bienvenido, pase con el jefe, y te meten, tú desde que te abren la puerta, ve dónde está la silla y camina como con decisión hacia la silla, te sientas y te plantas. Porque si entras y, ay, ¿dónde? ¿Cómo? No sé qué, ya, ya fue, ¿no? Ya ahí estás demostrando inseguridad, estás demostrando como que no estás certero, etcétera. Entonces, siempre como que traten de escanear rápido el entorno, decidan algo, o sea, incluso de que no sé dónde me voy a parar, bueno, me voy a poner ahí junto al escritorio, caminen hacia ahí, se detienen, se paran con naturalidad y se esperan a que alguien les dé así de: "Ah, adelante, siéntate aquí", lo que sea, ¿no? Pero siempre como que determinen su trayectoria, síganla con seguridad y deténganse con seguridad. Nada de que voy y vengo, porque también eso es muy raro y muy incómodo. Hasta allí. Voy a ir rapidísimo con lo que nos preguntaba Jimena, ya estamos encima de la hora. Muchas gracias a todos por seguir por acá. En el caso perdón, Carla, en el caso de Carla, es no quiero decir que es complicado, pero sí es delicado, ¿no? Desde tu LinkedIn, ¿qué dice tu LinkedIn en este momento? ¿Está enfocado en conseguir empleadores o está enfocado en conseguir clientes? Desde ahí, ¿no? Desde ahí tenemos que ponernos a pensar desde dónde estás construyendo tu marca y desde dónde quiere que llegue esa oportunidad de trabajo. ¿Quieres que la oportunidad de trabajo llegue desde yo tengo mi emprendimiento, me está yendo bien, estoy enfocada en esto, pero si te interesa contratarme, vente, vamos a platicar, eso es una cosa. Y la otra es decir, no, estoy enfocada en conseguir trabajo, pero mientras estoy desarrollando una entrada de dinero adicional, que es este emprendimiento que tengo, ¿no? Que a lo mejor es de una cosa completamente distinta. También es muy válido. Porque es importante que lo tengas claro desde tu LinkedIn, porque puede que eso te esté impidiendo tener más exposición o que te estén llamando más si estás en el segundo caso y estás reflejando el primero, ¿no? Y la otra es que al momento de la entrevista, trata de mostrar cómo lo que estás aprendiendo en tu emprendimiento le va a aportar valor a tu nuevo empleador. Ah, es que fíjate que con el emprendimiento estoy probando esto, estoy aprendiendo esto otro y creo que con este reto que me estás planteando, seguro lo vamos a poder aplicar así, 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 ¿no? Que se vea como que fue una incubadora, un experimento, pero sí te diría que tengas cuidado de que se sienta que es como el centro de tu misión o el centro de tu atención en ese momento, porque entonces también el reclutador va a decir como, uy, esta chica en realidad ahorita está enfocada en otras cosas, ¿no? Si nos quieres contar más de tu caso, Carla, estaría bueno. Si no, me puedes escribir después. ¿Otra pregunta? Gracias, Nadia. Sí, justo, va por ahí el tema de eh, tener esa práctica. Es un emprendimiento totalmente diferente, pero que sí puedo aplicar, pues, mis conocimientos en la parte, Sí. de mercadotecnia, ¿no? Y, y, Entonces, por ahí va. y también siempre les digo mucho eso, no le tengan miedo a expresar su totalidad. O sea, sé que a veces no queremos que la gente se entere que sabemos cocinar o que tenemos una cocina económica o que también damos clases de pilates, no sé, somos seres complejos e integrales, ¿no? Y muchas veces nos da miedo reflejar eso. No les digo que lo hagan en LinkedIn, pero a lo mejor en un proceso de entrevista, porque en esas habilidades o vidas alternas que tenemos hay muchas habilidades blandas también, ¿no? Y no solamente habilidades blandas, sino ya realmente como habilidades de liderazgo. Entonces, no le tengan miedo a hablar de ellas, pero siempre tráiganlas a la mesa desde un marco de tengo el autoconocimiento necesario para entender cómo esta otra parte de mí le va a aportar valor a este rol y a esta empresa, ¿vale? Okey, Entonces, mensajes claves de hoy. Si conoces tu gracias. objetivo y entre más conozcas a tu interlocutor, tu mensaje puede ser más efectivo. Entonces, siempre tengan claro cuál es el objetivo, ¿no? De lo que ustedes digan y si alguien les pregunta algo, no es un háblame de ti, error clásico, me cuentan desde la universidad. No le interesa saber de mí. En realidad le interesa saber si soy un fit para este rol o no. Esa es la verdad. Manejar la voz, manejar la presencia para reforzar su objetivo. Ya les dije que
en general, su objetivo es como infundir confianza, ¿no? En su interlocutor. Utilicen preguntas y respuestas estratégicas, revisen el método Success, ¿no? Les digo de Dan Heath, de Chip Heath. El libro se llama Make It Stick. Se los recomiendo mucho en general, ¿no? Y es todo, sería todo por mi parte. No sé si haya por ahí alguna otra preguntilla, ¿no? Listo. Si no, me encuentran en cualquier red social, LinkedIn, Threads, Instagram, lo que quieran, como @nadimich. Y les decía que soy parte de una ONG que trabaja con mujeres en tecnología y nos llamamos plus.laboratoria.la. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Vamos a dar unos minutos para ver si hay una última pregunta. ¿Mm? A ver si hay por ahí. Y la invitación, como cada una de las conferencias que hemos tenido a lo largo de esta semana, la invitación es aprovechen verdaderamente estos espacios de cercanía con expertos que nos pueden ir guiando y resolviendo estas dudas y sobre todo en estos temas que no son tan comunes sobre cómo proyectar con nuestra voz, con nuestra imagen, los mensajes correctos que queremos transmitir a las personas que están a cargo de los procesos de selección. Ahí por ahí vemos la mano levantada de Gisela. ¿Sí, Gisela? Sí, entonces yo escuchando lo que estás proponiendo, yo tengo puesto en LinkedIn que tenemos un negocio tengo parte de un negocio con mi marido y entonces tal vez sería mejor no colocar eso, sino directamente colocar que estoy buscando trabajo como focalizada en el trabajo que es la realidad, ¿no? Que yo quiero comenzar algo nuevo. ¿Este es tu perfil, Gisela? Sí, sí, sí. Ok. Estás buscando trabajo como desarrolladora. Sí, como QA. Y el desarrollo que tienes con tu marido es el de Global Sí, Security Systems. exacto. Déjalo. Sí, no No, quedaría mal. déjalo, porque está súper relacionado, porque sé que tienes, o sea, estoy viendo que tienes experiencia relacionada con temas de tecnología, y yo lo que te diría al contrario es, busca postular con empresas que tienen que ver con ciberseguridad, que están, o incluso bancos. Bancos también les interesa mucho el tema de seguridad a nivel de desarrollo. Entonces, al contrario, es lo que les decía, busquen cómo esas otras cosas que hacen les puede generar ese valor diferenciador. Creo que todavía no llegabas ahí, Gisela, pero Sí, cuando ustedes estén contestando en sus entrevistas, piensen en qué pueden contar que nadie más que no sea ustedes podría contar como respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, en tu sí, caso es, tengo 28 años viendo cómo evoluciona el mundo de la seguridad sí, y tengo habilidades de programación y quiero evolucionar dentro de ese ramo, ¿no? Lo que sea. Y eso es experiencia valiosísima. O sea, aun si no era en lo digital en su momento, ¿no? Y con el tiempo evolucionó, no sé. Entonces yo te diría al contrario, no lo cambies. Lo que sí es que te diría, aquí me está faltando ver qué has logrado ahí, ¿no? Como propietaria en Global Security Systems hemos implementado esto, desarrollado esto otro, atendido a más de 25 clientes de diferentes sectores. O sea, cuéntame un poquito más. De nuevo, si no sabes qué poner, revisa algunas de las vacantes que estás postulando o que son como las ideales para ti y de ahí checa como qué palabras clave tendría que estar usando acá sin decir mentiras, ¿no? sí, yo en realidad lo que hago, el rol que cumplo es más administrativo, de atención a público. Entonces, bueno, que me parece que también es válido porque muchas veces la comunicación es muy importante también. Entonces, creo que está bueno, pero Sí, en sí al rol que a mí me gustaría apuntar es a la parte de calidad de los productos. ok. Eh, lo que me cuesta mucho, tengo 55 años, no sé si será eso. Muchos dicen que no hay tanta discriminación en este mundo de elite, con respecto a la edad, pero bueno, me cuesta mucho no he tenido ninguna entrevista todavía y he tratado de postularme
y mandar cartas y cartas de presentación y demás, pero como que cuesta un poco. Entiendo también que hay mucha competencia, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, yo me sumé aquí con la invitación de Digital Now porque justamente todo 2024 y la mitad de 2023 ha sido muy duro para las personas que están buscando emplearse en temas de tecnología, ¿no? Justamente como por las inflexiones y los momentos que está viviendo la industria. Entonces sí, ha sido duro, por eso estamos acá. Eh, yo personalmente les diría, lo que alcanzo a atisbar es que más o menos segunda mitad de 2025 se va a empezar a desatorar esto, sobre todo para las personas que estamos en Latinoamérica. No es el mismo caso para quien está en Estados Unidos, creo que ahí todavía va a estar un poquito más apretado. Entonces tengan un poquito de paciencia, porque muchas de estas grandes empresas de Big Tech en realidad están empezando a migrar hacia la TAM, simplemente por costo de mano de obra, y afortunadamente esas son buenas noticias para nosotros. Eh, yo les diría, tengan bien claro como su plan financiero en este momento, ¿no? Y hagan lo que están haciendo. Lo que están haciendo el día de hoy es invertir en su desarrollo, no solamente a nivel técnico, sino como profesionistas. Esto es algo que cualquier persona que tiene una carrera debería de saber, ¿no? Entonces, como que enfóquense en eso ahorita, vayan postulando con mucha resiliencia, con mucha paciencia y con ese saber que es un momento difícil para todos, como lo dijiste, Gisela, ¿no? Muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta? Creo que cerramos, Eli. Listo, cerramos. Nos pide ahí Joseph tus redes, Nadia, por si las puedes compartir por ahí, por el chat, mientras voy haciendo este cierre de la semana de la empleabilidad, al que finalmente hemos llegado al cierre de este ciclo de conferencias. Durante estos días hemos explorado muchos temas muy importantes para que puedan potenciar su carrera. Aprendimos cómo comunicar nuestro valor en las entrevistas, conocimos las tendencias más relevantes en tecnología, cómo crear un currículum que resalte nuestras habilidades más competitivas en el mercado laboral, cómo comunicarlas también ahora con nuestro lenguaje no verbal, con nuestra voz. Y estas conferencias no solamente son espacios de aprendizaje, sino una invitación a que replanteemos todas las estrategias que tenemos para comunicar esos mensajes y también como estrategias profesionales y convertimos en los candidatos ideales para el mundo TI. Entonces recuerden que la empleabilidad no termina aquí, es un constante camino de aprendizaje, de visibilidad y de acción, y acá estamos en Digital Now para ir apoyando y a impulsar toda esa parte. Y les recuerdo que en agradecimiento a estas colaboraciones que hemos hecho, abrimos códigos de descuento. Con el código empleabilidad 25 pueden obtener esa cantidad de beca, un 25% en todas las trayectorias de nuestra plataforma de Now is Now, para que puedan acceder a ellas. Esta es la última ocasión de la semana en la que lo vamos a lanzar en agradecimiento. Entonces llévenselo por ahí, toman el screenshot para que lo puedan evaluar, para que puedan consultarlo más tarde. Y listo, por nuestra parte, agradecer bastante el que hayan sido parte de todo este ciclo de conferencias. Nadia, agradecerte muchísimo el que seas parte de todos estos aprendizajes que estuvimos compartiendo con nuestra comunidad y que más adelante estará también en YouTube para poder compartir más esta información. Entonces, muchas gracias por estar acá, Nadia, y muchas gracias a todos por ser parte de este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Linda noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.